Buenas tardes. Continuamos nuestro aula telemática de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Y hoy ocupa nuestra cátedra Jesús Martínez Frías, que es, como todos sabéis por la invitación, doctor en Ciencia Geológica, posee un currículum verdaderamente asombroso y posiblemente lo que más llame la atención pues es sus grandes y muchas, ¿no?, relaciones internacionales, así como sus trabajos de investigación. Para nosotros lo fundamental es que es académico de número de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, y para no quitarle más tiempo, pues yo creo que tiene la palabra. Jesús. Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta charla. Espero que funcione mejor que la última vez, que hubo algunos fallos técnicos. Y bueno, y espero sobre todo que resulte interesante. La intención de esta charla es dar una visión general sobre la Luna, sobre el objeto que nos ha venido acompañando desde el principio de los tiempos, y hablar someramente sobre su origen, su geología, su evolución, y, como no, pues hablar de la importancia de Lanzarote también en todas las investigaciones que estamos haciendo sobre la Luna, ¿no? En esta primera imagen que comparto, es una imagen relativamente reciente, porque son las dos caras de la Luna cartografiadas geológicamente. Es el mapa cartográfico global que se hizo en el año 2020 en un esfuerzo del Servicio Astrogeológico asociado al Servicio Geológico de los Estados Unidos, en colaboración también con la Unión Astronómica Internacional. Y hasta el momento pues es el mapa más completo que tenemos, el mapa geológico que tenemos de nuestro satélite, ¿no?, donde se identifican más de 40 unidades geológicas en la Luna, ¿no? Pero bueno, como ya veis todos aquí, la principal característica de la Luna es su caracterización, ¿no? La caracterización es algo que acompaña a la Luna y que lo que nos indica sobre todo es que el cuerpo no está vivo desde el punto de vista geológico. Es decir, la Luna no tiene energía para remodelar su superficie, y por ello pues, tiene grabados todos esos impactos que han ido ocurriendo pues, desde hace 4.000 millones de años, desde su origen. Antes de comenzar, pues me gustaría decir que, no sé si lo conocéis, pero hoy es el Día Internacional de la Geodiversidad. Y es un día importante, sobre todo para nosotros, para los geólogos. Es un día que fue reconocido internacionalmente por la UNESCO el año pasado. Es decir, es una celebración muy reciente, y este es el primer Día Internacional de la Geodiversidad, lo cual a mí pues, me satisface bastante dar esta charla sobre la Luna, que realmente no es un objeto que tenga mucha geodiversidad, precisamente por esa falta de energía que le permite remodelar la superficie y crear distintos ambientes, distintos paisajes y distintos procesos, ¿no? Pero sí es un objeto que es muy interesante, como veremos más adelante, ¿no? Esta es a la izquierda se ve la imagen de la página web de la UNESCO, con el logo en la izquierda, en la parte inferior izquierda, y a la derecha es el cartel que han hecho en Lanzarote, en el Geoparque Mundial UNESCO de Lanzarote, para festejar, por así decirlo, este Día Internacional de la Geodiversidad. La geodiversidad es importante porque es la base que sustenta la biodiversidad, ¿no? Y en nuestro país, en España, tenemos la suerte de ser un país muy biodiverso y también muy geodiverso, ¿no? Son dos cosas que están relacionadas. No es casual que seamos el primer país del mundo en reservas de la biosfera de la UNESCO, y también el segundo país del mundo en geoparques de la UNESCO, ¿no?, después de China, ¿no? Y bueno, pues España, la península ibérica y las islas han estado prácticamente involucradas en todos los procesos geológicos desde su fundación telúrica, por así decirlo, o geológica, pues prácticamente desde el Cámbrico hasta la actualidad. Y eso ha dado lugar a una geodiversidad y a una biodiversidad extraordinarias que están perfectamente identificadas y reconocidas por la UNESCO. Pero la geodiversidad va más allá. La geodiversidad no es solamente la diversidad de paisajes, de materiales, de rocas y de minerales
y de procesos que tienen lugar en nuestro planeta, sino que gracias a las investigaciones sobre el espacio, pues hemos podido comprobar que hay una gran geodiversidad lunar y planetaria, con lunas muy diversas, con características muy diversas, algunas lunas volcánicas con temperaturas extremas, otras lunas heladas. Tenemos planetas enanos, asteroides con actividad geológica. Es decir, que existe una gran diferencia y diversidad entre los objetos planetarios dentro de nuestro sistema solar, que no decir más allá, ¿no? Que ya se han identificado más de 5.000 planetas extrasolares, sino que dentro de cada uno de estos objetos, sobre todo en aquellos que tienen energía, aquellos que tienen vitalidad geológica, pues existe una mayor geodiversidad que en los que no tienen esa energía. Y esto es importante sobre todo para la búsqueda de vida, porque son aquellos objetos que presentan diversidad geológica, que presentan vitalidad geológica, los más susceptibles, por así decirlo, o los más favorables para que la vida pueda haber emergido y haberse desarrollado. En un objeto muerto, inerte, donde no hay vitalidad geológica, permanece tal y como estaba desde su fundación, expuesto a los agentes y a la meteorización del espacio, ¿no? En un objeto vivo, pues está continuamente creando, destruyendo y modificando ambientes en los que la vida puede emerger y puede evolucionar. Bueno, en nuestro sistema solar, de momento que sepamos, solo en la Tierra, no tenemos ningún otro indicio, ¿no? Bien, esta imagen me gusta ponerla en mis charlas al principio como introductoria, y es que nosotros tenemos la fortuna de ser la generación que está viviendo esos primeros pasos científicos, tecnológicos y socioculturales que está dando el ser humano de la Tierra al espacio, con todo lo que ello conlleva como desafío presente y futuro. También un desafío cultural, social y ético, porque existe una componente ética, geoética y bioética también muy importante en las actividades que se desarrollan, ¿no? Y nosotros pues tenemos esa suerte de ser la generación que ha visto pues, a Yuri Gagarin salir al espacio, llegar a la Luna, y si el cuerpo lo permite, pues tal vez podamos ver los primeros seres humanos que pisen también Marte, ¿no? El primer planeta. Entonces, de alguna manera, pues somos esa primera generación que después de todo lo que ha sido la evolución de la vida en la Tierra, pues está colonizando otro cuerpo planetario, por así decirlo, ¿no? Es decir, la vida empezó, todo parece indicar, en el fondo de los océanos, hasta a través de la actividad hidrotermal en conexión con las rocas volcánicas submarinas, colonizó los mares, los océanos, la Tierra, la atmósfera, pero no ha sido hasta ahora que nosotros estamos empezando a salir fuera de la Tierra. Estamos empezando a salir al espacio y a movernos, a trasladarnos a otros ámbitos. Bien, en cuanto a las misiones a la Luna, aquí he traído pues, todas las misiones Apolo, que terminaron en el año 72. La verdad es que, bueno, esto sería bastante complejo entrar aquí en todo el debate de por qué no se ha vuelto. Tal vez luego podemos entrar al final, ¿no? Cuáles son las razones. Pero bueno, yo he puesto aquí en amarillo el Apolo 11 en el año 69, que es cuando se tomó esta imagen de Aldrin, que no es Armstrong, ¿no? Armstrong se le ve aquí en el reflejo del casco, ¿no? Armstrong era una persona muy singular, con una personalidad también muy singular. No sé si habéis visto la película dedicada a él, ¿no? Y realmente era una persona que no quería salir en las imágenes, ¿no? Así es curioso, pero tenía esa componente personal, ¿no? Hace unos años, en el 2019, perdón, se celebró el 50 aniversario. Aquí tenemos los 3 astronautas, todo da problemas, sí. Y voy a pasar a la siguiente. Como comentaba en esta imagen, bueno, los 3 astronautas ya los conocemos, son Armstrong, Aldrin y Collins. Tal vez hay una cosa que no se conoce de los 3 astronautas, es que en la Luna se han descubierto nuevos minerales, y uno de ellos lleva el nombre de armalcolita, que es el nombre que se refiere a los 3 astronautas, ¿no? Armstrong, Aldrin y Collins. Y de este mineral, de la armalcolita, pues tenemos ejemplos en España, por ejemplo, ¿no? Tenemos en Murcia, en Albacete y en muy pocas otras localidades del mundo, ¿no? En Australia existe este óxido, que es un mineral descubierto primero en la Luna y después en la Tierra. Después se descubrieron otros minerales lunares, ¿no? Como la piroxferroita o algún otro mineral, pero no más de 5. Bueno, en esta otra imagen he puesto las misiones en las que ha habido. Aquí vemos que no solamente se ha llegado a la Luna una vez, sino que ha habido 12 astronautas los que han pisado la Luna. Ha habido 11 misiones tripuladas, 6 alunizajes,
y aquí tenemos las 81 horas y 5 minutos del tiempo total que el ser humano pasó sobre la Luna. Y bueno, pues este es el momento en el pasado que marca la finalización de los viajes tripulados a la Luna, pero bueno, tenemos un montón de misiones que no son tripuladas, pero sí son misiones robóticas de otros países también, ¿no? Aquí tenemos pues las misiones Luna, las misiones chinas, las rusas, es decir que estas son las últimas, ¿no? La misión Chang'e 3, Chang'e 4 y Chang'e 5. Chang'e, que no es change en inglés, ¿no? Sino que Chang'e es el nombre de la luna en chino, ¿no? Y se llaman así, ¿no? Y bueno, pues como vemos, tenemos prácticamente acribillada la luna a misiones. Las últimas eran estas que tuvieron lugar en la cara oculta, las misiones de China, que no habíamos llegado hasta allí, pero ahora ya tenemos un conocimiento bastante bueno entre las misiones tripuladas y las robóticas de cuál es la composición y las características de nuestro satélite. Una de las cosas que sí hemos visto que ya se sugerían o se visualizaban en la primera imagen que he puesto es la caracterización. Una caracterización que es mucho mayor en la cara oculta, por así decirlo, como tenemos aquí, que es la que está mucho más expuesta a los objetos que impactan o que deberían haber impactado contra la Tierra y que la Luna ha servido de alguna manera como escudo. Es decir, la existencia de la Luna desde hace 4.000 millones de años acompañando a la Tierra ha sido muy importante también en relación con la emergencia y la evolución de la vida, porque de alguna manera nos ha protegido también de todos esos impactos, ¿no? Al igual que Júpiter también los ha desviado, ¿no? Pero entre Júpiter y la Luna, la verdad es que nosotros pues, nos hemos visto protegidos de muchos de estos grandes impactos que podrían haber sido mucho más catastróficos que las 5 grandes extinciones que se sabe que han ocurrido, globales, que se sabe que han ocurrido hasta el momento en nuestro planeta. Bien, aquí tenemos la geología de la superficie lunar, la craterización es el principal proceso. Estos cráteres dan lugar a lo que se llaman los mareas o los mares lunares. En la Luna tenemos 2 zonas principales, básicamente tenemos la zona de los mares, de los mareas, que tienen una composición basáltica, parecida, por ejemplo, a Lanzarote. Lanzarote es básicamente una isla basáltica y basanítica, pues desde su formación submarina en el Mioceno hasta las últimas erupciones de Tinguatón del 1824, y por eso Lanzarote es un laboratorio natural, bueno, Canarias en general, pero Lanzarote en particular es un laboratorio extraordinario para el estudio de estos materiales y estos procesos geológicos relacionados con basaltos lunares y también con basaltos marcianos, porque los basaltos también son las rocas ígneas más importantes de Marte, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos identificados los mareas, se llaman así los mareas porque eran mares de lava. Realmente estos impactos, este volcanismo, generó estos rellenos de lava basáltica que colmataban estas cuencas lunares que se ven con colores más oscuros cuando miramos la Luna. Los colores más oscuros cuando vemos la Luna, los de menor albedo, son los mareas basálticos, los mareas ricos en basaltos parecidos a los que vemos en Lanzarote. Bien, en relación con el origen de la Luna, pues tenemos que tener en cuenta que el origen de la Luna no es coetáneo con el origen de los planetas terrestres o planetas telúricos, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Es decir, todos estos planetas terrestres son nuestro escenario, nuestro marco, bueno, pues nuestro vecindario, ¿no? Los planetas de tipo terrestre que se formaron pues hace unos 4.600 millones de años, entre 4.500 y 4.600 millones de años, pero hay que apuntar esto que vemos aquí. Al principio en la nebulosa solar primitiva, pues toda la masa se concentró en el Sol, prácticamente el 99,9% de la masa de esa nebulosa solar primitiva se concentró en el Sol, se formó, esto es de manera muy sintética, el disco acrecional. Ese disco acrecional estaba caracterizado por partículas de polvo y de gas. Estas partículas de polvo son las que vemos aquí, los granos de polvo en centímetros o en milímetros o en micrómetros incluso, y fueron acrecionando, fueron uniéndose por colisión física poco a poco, generando los planetesimales cada vez de mayor tamaño, de 10 a 100 kilómetros, de 100 a 1000 kilómetros, y este es el proceso, este es el modelo que se reconoce en la actualidad para la formación de los asteroides, las lunas, los planetas enanos y los planetas, la creación de los planetesimales. Bueno, en otra charla podemos hablar también de meteoritos y decir que algunos tipos especiales de meteoritos, como las condritas indiferenciadas, las condritas ordinarias, pues son los materiales más primitivos que se conocen
parecidos a los planetesimales a partir de los cuales se formaron todos los planetas terrestres. Por eso el estudio de los meteoritos es un estudio muy interesante, porque los meteoritos conservan esas claves primigenias, esas claves primitivas químicas y mineralógicas a partir de las cuales se formaron los planetas y tienen todos esos materiales a partir de los cuales surgió posteriormente también la vida. Bien, en cuanto a la formación de la Luna, no hay duda, esto ya no hay duda porque está bastante bien reconocido e identificado, que la Luna se formó por el impacto contra la Tierra de un objeto de grandes dimensiones que se ha llamado Theia, probablemente sería un objeto del tamaño de Marte. Esto hay evidencias petrológicas, petroquímicas, geoquímicas, que nos dicen que las rocas de la Tierra y de la Luna comparten, incluso desde el punto de vista isotópico, pues unos ratios, unas relaciones isotópicas muy similares, ¿no? Incluso el agua que aparece en la Luna y que se ha analizado, pues tiene unas características similares al agua de la Tierra, ¿no? Y ahora veremos, porque no se sabía hasta hace poco que en la Luna todavía existe agua y se está formando agua en la actualidad, ¿no? Ahora veremos por qué. Esta fue la hipótesis de Canup del año 2012, el objeto del tamaño de Marte que choca contra la Tierra y genera pues, lo que es esa nube en nuestro satélite. Después del modelo de Canup del año 2012, como veis es bastante reciente, las simulaciones computerizadas de Rufu et al. Presentaron unas ciertas variaciones con respecto a este modelo inicial que contemplaba solamente un objeto de grandes dimensiones, mientras que Rufu y otros colaboradores decían que tendría que ser un modelo en el que no solamente fuera un impactor, sino que además de existir este impactor, tendría que existir un cortejo de al menos 8 o 10 objetos de grandes dimensiones que acompañaran a Theia, ¿no? Y finalmente el modelo más moderno, que supone un tipo de cambio con respecto a los dos anteriores, pero que también mantiene el proceso impactogénico de la formación de la Luna, que tuvo lugar, según parece por las dataciones que hay de las rocas más primitivas, 500 millones de años después de la formación de la Tierra, es decir, que si a la Tierra se asume que tiene entre 4.500 y 4.600 millones de años por datación radiométrica, la Luna tiene una edad, las rocas lunares, de unos 4.000 millones de años. Es decir, ese ha sido el periodo en el que nuestro planeta ha estado sin satélite, ¿no? Por así decirlo, sin Luna. En el modelo de Hosono del año 2019, que también es un modelo computerizado, obviamente, ahonda más en las características composicionales y las relaciones entre la Luna y la Tierra, diciendo que para explicar esas relaciones no tendría que haberse desgajado solamente la litosfera, sino que tendría que haberse desgajado todo lo que es la corteza y parte del manto superior de la Tierra. Es decir, que por eso la Luna sería una especie de mezcla entre el impactor, la composición del impactor, la composición de Theia y la composición de la litosfera primitiva de nuestro planeta y de la composición del manto superior también de la Tierra. Bien, los planetas terrestres y la Luna comparten una estructura que es la que se asume en todos estos modelos planetológicos de núcleo, manto y corteza, simplemente porque a partir de los modelos de acreción de planetesimales después existe una diferenciación por densidad, de manera que lo más denso se dirige hacia el centro, se hunde, formando los núcleos metálicos, los núcleos sobre todo de hierro, níquel y cobalto, mientras que después quedan los recubrimientos de material silicatado, como es el manto de nuestro planeta y de los otros planetas terrestres, fundamentalmente mantos silicatados, y la corteza mucho menos densa, mucho más ligera. Haciendo planetología comparada es muy interesante, y la única forma que tenemos ahora mismo de hacer planetología comparada es sobre todo pues, con la información que tenemos de las rocas volcánicas que nos proporcionan información del interior, igual que aquí hemos visto pues, en Canarias, por ejemplo, o en La Palma, el material que surge del manto superior nos proporciona información sobre los materiales que hay en profundidad. Una característica de la Luna es que no tiene placas tectónicas. La Luna se considera un objeto monoplaca, como vemos aquí, aunque en la Luna sí hay moonquakes, aunque en la Luna sí hay lunamotos, ¿no? Igual que también hay martemotos, ¿no? Hay terremotos en Marte, pero en la Luna pues, además hay sensores que nos permiten identificar esos terremotos lunares, pero que no se deben, como ocurre en la Tierra, o en el mayor caso, en el mayor de los mayores de los casos en la Tierra, por el choque de las placas tectónicas y el movimiento y la actividad geológica de nuestro planeta, la energía, sino que son pequeñas vibraciones de contracción de un objeto mucho más pequeño como es nuestro satélite. También se detectan, por ejemplo, los impactos de meteoritos o de meteoroides contra la Luna,
también generan esos lunamotos que son detectables. Otro aspecto interesante que se ha descubierto en la Luna, que es relativamente reciente, de hace unos pocos años, es que se ha podido analizar el espesor cortical utilizando pues, este instrumento, el NASA GRAIL, ¿no? Que es el Gravity Recovery and Interior Laboratory, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en los afloramientos ricos en olivino, que están aquí, olivinos como los que podemos encontrar, por ejemplo, en Lanzarote, es decir, es lo mismo. El olivino, como sabéis, es una mezcla de dos minerales. Realmente el olivino no es un mineral como tal, es una solución sólida, una mezcla de dos minerales que se llaman forsterita y fayalita. La forsterita es un silicato de magnesio y la fayalita es un silicato de hierro. Y es una solución sólida, estable a alta temperatura, que cuando la temperatura baja se desmezcla. Y por eso no existen olivinos puros, por así decirlo. Existen forsteritas con un cierto enriquecimiento en fayalita, es decir, en hierro, o fayalitas con un cierto enriquecimiento en forsterita, dependiendo de las condiciones termodinámicas de formación de este mineral, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, estas zonas en oscuro, donde vemos el espesor cortical en kilómetros, desde 0 hasta 60 kilómetros, y bueno, pues sí podemos identificar unas zonas donde el espesor de la corteza es mucho menor, como en la Tierra. En la Tierra también tenemos la corteza oceánica, que es mucho más delgada, y la corteza continental, que es mucho más gruesa, ¿no? En la Luna, de alguna manera, salvando las distancias, también tenemos estas zonas que se ven aquí en azul, con unos espesores corticales mucho más delgados, y las zonas del resto de nuestro satélite pues con unos espesores mayores. Es decir, ya poco a poco parece que no, pero conocemos bastantes cosas de nuestro satélite. Este fue otro descubrimiento reciente, muy interesante, hace apenas 3 años, en mayo del 2019, que se publicó en Geophysical Research Letters, y donde pues, James y otros colaboradores encontraron una misteriosa masa metálica, concretamente en la cuenca de impacto gigantesca que se llama la cuenca de Aitken, que está en el polo sur de la Luna, ¿no? Entonces, por debajo de esta cuenca de impacto, pues detectaron una masa metálica que ellos han explicado en el artículo de 2 maneras. O bien ha sido el impactor que generó esta gigantesca cuenca de impacto, este cráter gigantesco en el polo sur. Este impactor ha podido penetrar por debajo de la corteza lunar y ha quedado un resto de este impactor, que podría ser un impactor metálico, en este caso. O otra posibilidad que ellos sugieren incluso como más probable es que en los procesos de diferenciación de immiscibilidad de las fases silicatadas y las fases metálicas en el manto se producen una serie de burbujas y esas burbujas pues generan masas metálicas y una de ellas se ha podido identificar en esta zona del Polo Sur. Es decir que una de las propuestas de James para explicar esta gigantesca masa metálica sería de alguna manera alóctona, estaría asociada con el impacto de este objeto que ha penetrado por debajo de la superficie, mientras que otra sería, por así decirlo, autóctona lunar, y la propia Luna, generando esa diferenciación entre el material silicatado y el metálico en el manto lunar, pues es el que daría lugar a estas pequeñas burbujas metálicas que probablemente puedan existir en otras zonas del satélite. Bien, para explicar la evolución de la Luna rápidamente, pues tenemos que hablar del vulcanismo. Bueno, aquí tenemos las zonas oscuras que se ven que son las zonas de los mares, de los mareas basálticos, y las zonas claras, ¿no? En las zonas claras tenemos otro tipo de rocas, que los geólogos llamamos las rocas de la serie ANT, que es una serie que, bueno, tampoco interesa mucho, es una terminología farragosa de anortosita, norita, troctolita, son otro tipo de rocas ígneas, y los basaltos de los mareas lunares. Esos son los principales tipos de rocas que nosotros conocemos, y los conocemos gracias a los cientos de kilos, a los casi 400 kilos de rocas que trajeron los astronautas en las misiones Apolo, y también gracias a los meteoritos lunares. Existen meteoritos que proceden de la Luna, ¿no? Bien, aquí he traído en solo 2 o 3 imágenes lo que podría ser o lo que se supone que ha sido la evolución del vulcanismo lunar geológico, y es que después de la formación de la corteza se produjeron grandes cuencas, que son las que hemos visto. Estas cuencas mayores se rellenaron parcialmente con flujos de lava basáltica y finalmente la actividad volcánica disminuyó con el tiempo y se asume que cesó hace unos 1.3 gigaaños, hace unos 1.300 millones de años o incluso más atrás, ¿no? En cuanto a las características de estos afloramientos volcánicos lunares, pues existen espectaculares frentes de flujos de lava que se extienden más de 1.200 kilómetros, es decir, que
grandes dimensiones, ¿no? Es decir, regiones completas están cubiertas de estos mares de lava y de estos flujos. Existen estructuras que son como los rieles sinuosos. Esto lo podremos ver porque es parecido, similares, aunque de mayor tamaño, a los tubos de lava, ¿no? Como el que vemos en Lanzarote, por ejemplo, el tubo del volcán de la Corona, ¿no? Y además se ha visto que también existen jameos lunares, ¿no? Existen desprendimientos de los techos en este tubo y también, bueno, este es un tema muy interesante para la habitabilidad, como veremos después. Se han identificado pues terrazas lábicas, cráteres de piroclastos, es decir, lo mismo que nosotros estamos viendo pues, en las islas volcánicas, domos y conas de escorias. Aquí tenemos algunos domos basálticos lunares que son equivalentes a los volcanes en escudo terrestre, ¿no? Como el gigantesco volcán de Famara, por ejemplo, ¿no? Que es un volcán en escudo del cual solamente tenemos un retazo de lo que era, ¿no? Que es toda la zona de la gran estructura gigantesca de Famara, ¿no? Bien, en cuanto a los materiales, aquí traigo algunas imágenes. Los basaltos lunares se caracterizan porque tienen naturaleza vesicular, tienen un alto contenido en hierro y en magnesio, tienen un contenido bimodal en titanio, están empobrecidos en elementos alcalinos con respecto a los basaltos terrestres, tienen bajo contenido en sílice, una mineralogía similar a los terrestres, aunque químicamente no tienen agua de manera tan abundante como los basaltos terrestres, esto es lógico, y se formaron entre 3.900 y 3.100 millones de años. Aquí tenemos un basalto típico lunar traído por las misiones Apolo a la izquierda y a la derecha tenemos lo que se llama una lunaita, que es un basalto con olivino y piroxenos, muy parecido a los basaltos de Lanzarote, pero que es un meteorito lunar. Es una roca que ha sido eyectada de la Luna como consecuencia de un impacto y ha llegado a la Tierra. Y esto se sabe porque se puede, al igual que se puede diferenciar las rocas terrestres unas de otras, se pueden diferenciar las rocas terrestres de los meteoritos desde el punto de vista geoquímico, isotópico y mineralógico, e incluso desde el punto de vista isotópico se pueden diferenciar si los meteoritos son marcianos, lunares o asteroidales. Bien, aquí tenemos algunas imágenes al microscopio petrográfico de cómo son estos minerales, estas texturas de los minerales en las rocas lunares. Los principales son olivinos, plagioclasas y piroxenos, son todos silicatos. Las plagioclasas son un tipo de feldespatos. Como bien sabemos, las principales, las más conocidas son la albita y la anortita, que son la plagioclasa sódica y la cálcica. Y bueno, los piroxenos tienen todo un cortejo de minerales. Los olivinos son nesosilicatos, los piroxenos y las plagioclasas ya son un tipo diferente de silicatos, ¿no? Y bueno, pues estudiando nosotros desde la geología y la mineralogía la disposición de estos minerales, estos son plagioclasas, por ejemplo, con lo que se llama macla polisintética, estudiando la disposición de estos minerales nosotros podemos reconstruir la historia y la formación de estas rocas y la formación de estas áreas. ¿Qué minerales se han formado primero? ¿Cuáles se han formado después? Y cuál ha sido la historia del crecimiento, estudiando también las morfologías de los cristales, si son idiomorfos, es decir, si están bien desarrollados o poco desarrollados. Bien, esta es una imagen de las rocas lunares cuando las trajeron y esta es una imagen que me gusta también mostrarla porque se ve que son rocas bastante comunes, ¿no? Aunque siempre desde luego tiene esa dosis de, pues no sé, por lo menos para mí, yo no lo he perdido nunca de entusiasmo de poder estudiar pues, rocas lunares o meteoritos marcianos o meteoritos, ¿no? Meteoritos asteroidales, ¿no? Pero aquí tenemos anortositas, estas serían de las tierras altas, de las zonas de alto albedo, esférulas de vidrios de impacto, que son estos que vemos aquí, que son vidrios que se forman muy rápidamente, es una vitrificación como consecuencia del impacto y por lo tanto, como se forma un cristal muy rápido, el cristal no tiene tiempo de crecer y la cristalización se produce de manera isótropa, creciendo por igual en todas las direcciones y por eso es normal encontrar en la Luna pues, numerosas esferas vítreas que se forman como consecuencia de estos impactos que representan cristalizaciones a hipervelocidad, un enfriamiento rapidísimo, un quenching, ¿no? Aglutinados, brechas de impacto, basaltos, brechas feldespáticas, los basaltos normales. Es decir, que este es el aspecto común de las rocas que tiene nuestro satélite. Entrando ya en qué nos pueden aportar este conocimiento, no solamente de nuestros orígenes, sino de la formación de la Luna, su evolución, también en relación con la habitabilidad o la futura habitabilidad lunar, es interesante tener en cuenta que lo que llaman ahora el ISRU, ¿no? La utilización de recursos in situ, ¿no?
es el acrónimo de ISRO, ¿no? Entonces, ¿de qué podemos o cómo podemos utilizar nosotros los materiales de la Luna? Porque enviar materiales al espacio es extremadamente caro. Estamos hablando de aproximadamente $1 millón, enviar 1 kilo de material, de lo que sea. Entonces, es muy importante saber qué tenemos en la Luna como recurso que nos pueda servir o que podamos utilizar allí desde el punto de vista de la ciencia, de la ingeniería, para la construcción de caminos, carreteras, pistas de despegue, aterrizaje, escudos antirradiación, etcétera, etcétera. Y también cómo podemos utilizar el suelo o las rocas pues para la extracción de oxígeno y de otros elementos o compuestos que nos puedan ser de utilidad como recursos, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas interesantes que vemos es que en la composición del suelo lunar pues tenemos más del 40% de oxígeno, lo que hay son sobre todo óxidos y silicatos, y luego pues tenemos ya una distribución pues con silicio, hierro, calcio, aluminio, magnesio y otros elementos, ¿no? Elementos también de tipo estratégico, ¿no? Aquí tenemos comparadas pues la Tierra en rojo, en verde las lowland, que serían los mareas basálticos, y los highland, que serían las tierras altas en azul, ¿no? Bien, aquí es una foto muy bonita que me gusta de Harrison Smith, que fue el geólogo y astronauta que estuvo en la Luna. También fue senador en Estados Unidos por el Partido Republicano, como seguramente sabéis, y con el martillo de geólogo. Yo puedo utilizar además el Lanzarote porque trajeron en el curso de Pangea de astronauta un martillo muy parecido al que utilizaban los astronautas, y tengo una fotografía, una imagen con el martillo, no en la Luna, pero en Lanzarote, ¿no? Pero bueno, tampoco está nada mal, ¿no? Y uno de los descubrimientos que hizo Harrison Smith, este geólogo, fue que en la Luna existen suelos anaranjados, los suelos anaranjados lunares, que son los que vemos aquí. Entonces existe además, está el discurso en Internet, se puede buscar, si se pone suelos anaranjados en Google y la Luna y Smith, etcétera, etcétera, y está pues todo el discurso, el diálogo que tuvo con el resto de colegas. Decía, pero bueno, si esto es naranja, ¿qué puede deberse, no? Y bueno, luego cuando ya trajeron material, pues se vio que estos colores anaranjados se debían a una mezcla de estas esferas vítreas con un mineral que se llama ilmenita. La ilmenita es un óxido de hierro y titanio que se ha visto que es muy común precisamente en estos mareas lunares, en estos mareas basálticos. Y esto es interesante porque es una fuente importantísima para la extracción de hierro y de titanio en la Luna, ¿no? Bueno, de hecho, aquí tenemos el mapa del hierro de la Luna hecho por la sonda Clementine o Clementina. Aquí tenemos las proporciones de hierro en weight percent, en tantos por ciento en peso, y como vemos, pues las zonas de los mareas basálticos, las zonas de los mareas lunares, son especialmente ricas en hierro, como vemos aquí, es decir, ya están prácticamente cartografiados todos los recursos más importantes de la Luna, que coinciden también con las zonas donde aparece titanio. Y esto se debe sobre todo a este mineral, es decir, la ilmenita es lo que proporciona esta distribución de colores que vemos aquí y estos enriquecimientos en hierro y titanio en las zonas de los mareas basálticos con respecto al resto de las tierras altas. Pero existe otro recurso que es fundamental en la Luna, al igual que en la Tierra, ¿no? Pero en la Luna también, que es el agua, ¿no? El agua en la superficie de la Luna, de acuerdo con el Moon Mineralogy Mapper, aquí tenemos la distribución, la abundancia y los orígenes del agua. Es curioso porque en la Luna tenemos agua fundamentalmente de 3 tipos. Tenemos un agua primigenia, que es un agua que quedó atrapada en pequeñísimas proporciones, en partes por billón y en partes por trillón, en las rocas primitivas lunares. Tenemos un hielo de agua también que ha quedado atrapado en algunas zonas de sombras de bordes de cráter, que procede de los cometas cuando pasan cerca de la Luna, dejan hielo que queda atrapado en los cráteres, y recientemente se ha descubierto que existe un proceso de formación de agua actualmente en la Luna, ¿no? De agua y de otros minerales, ¿no? Por ejemplo, de hematites también, ¿no? Y es la interacción del viento solar, es un viento protónico, un viento fundamentalmente constituido por hidrógeno y por helio. El choque de este hidrógeno con el oxígeno del regolito del suelo de la Luna, pues genera micropartículas o nanopartículas de hielo que se han podido identificar en nuestro satélite. Además, este proceso se ha reproducido en las cámaras de simulación lunar, en las que se ha visto que el proceso es viable, es coherente y desde el punto de vista físico-químico y termodinámico es un proceso que ocurre. Es decir, que tenemos un agua actual en la Luna que se está formando actualmente, ¿no?
Bien, en el futuro se espera que estas características lunares pues, también nos permitan disponer pues, de invernaderos bien establecidos, bien organizados, donde podamos cultivar plantas y alimentos. Nosotros también estamos en un proyecto trabajando que se llama el Green Moon Project, en el que estamos intentando, además en Lanzarote, estamos intentando ver cómo podemos simular con material de Lanzarote el cultivo de estas plantas y de estos alimentos, qué utilizar para la extracción de oxígeno, por ejemplo, o qué utilizar para los alimentos. Una de las cosas que hemos visto es que si tenemos muchos óxidos, también tenemos muchos metales, porque son óxidos metálicos, entonces estos metales pesados no nos sirven para el cultivo de alimentos. Sin embargo, si conseguimos extraer los óxidos metálicos y quedarnos con el oxígeno o con otros elementos, sí es bueno para el cultivo de las plantas y de los alimentos. Pero bueno, es un proceso que está en desarrollo, ¿no? Esta la traigo, esta imagen, que es la misión de la Chang 4, que fue una misión de exploración lunar que fue lanzada en diciembre del 2018 y que alunizó o aterrizó en la Luna en enero del 2019. Creo que la RAE no sé si admite alunizaje, eso lo sabrás tú mejor que yo, Francisco, si admite ya alunizaje como el aterrizaje en la Luna, porque creo que hay todo un debate en marcha de si hay que inventar, por así decirlo, acuñar un término para el aterrizaje en cada planeta, ¿no? Amartizaje, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay algunos que prefieren quedarse con el término aterrizaje, decir aterrizaje en donde sea, ¿no? Pero bueno, hay para todos los gustos un debate aquí, ¿no? Esta imagen la traigo porque los científicos que consiguieron cultivar la primera planta en la Luna, una planta de algodón, fueron los científicos de esta misión, la misión Chang'e 4, y estos científicos, pues estamos en contacto con ellos a través del Green Moon Project, a través de un ingeniero andaluz, joven, que está aquí, José María Ortega, que es el coordinador de Green Moon Project, y bueno, pues nos los trajimos a España y vinieron también a Lanzarote, ¿no? Y aquí estuvimos en la zona de la Jeria con ellos, con los 3 científicos que participaron en la germinación transitoria y efímera, pero bueno, lo consiguieron de una planta en la Luna y estaban muy interesados en el tipo de plantas que crecen en Lanzarote. Bien, desde el punto de vista de la exploración espacial, la Luna también es interesante porque, bueno, como decía Stephen Hawking, tenemos que salir al espacio si queremos sobrevivir. Es importante tener en cuenta que somos unos 7.300 millones de seres humanos y que, bueno, pues si tenemos en cuenta cómo va a ser la evolución de la población mundial, pues en 1950 éramos alrededor de 2.500 millones, en 2010 unos 7.000 millones y en el 2070 se espera que lleguemos prácticamente a los 10.000 millones de personas, ¿no? Los recursos son limitados y por eso es importante los recursos que podamos obtener, sobre todo de lo que se denomina el espacio cercano a la Tierra. La Luna está dentro de este contexto. En el espacio cercano a la Tierra incorpora la Luna, los asteroides y Marte, ¿no? Y bueno, ya volviendo finalmente ya, yendo más adelante hacia las misiones tripuladas, aquí he traído el tuit de Jim Bridenstine, que bueno, en el año 2019 ya hablaba de la misión Artemisa, la misión Artemisa que lo que pretende es poner de nuevo seres humanos en nuestro satélite después de las misiones de los años 70 y además una mujer, ¿no? Que sea una mujer la que pise en este caso nuestro satélite. Bueno, esto se hace, hay todo un proceso bastante complejo. Existe lo que se llama el Gateway lunar, ¿no? Aquí tenemos, bueno, en esta aproximación todavía estaba Roscosmos. Ahora, pues con el tema de la invasión de Ucrania, pues todo se ha venido abajo en este sentido, ¿no? En cuanto a la participación rusa. Pero, pues existe todo un complejo entramado de actividades de ciencia, de ingeniería, de habitabilidad, con participación de Japón, de la JAXA, de la Agencia Espacial Europea y también de agentes privados, ¿no? Para la llegada a la Luna con distintas actividades y con unos estadios parecidos a los de las misiones Apolo, es decir, habrá Artemisa en varias fases, habrá varias fases de la misión Artemisa. Este era el plan que se preveía, que bueno, ha fallado porque si habéis seguido las noticias del cohete inicial que se pretendía lanzar, ¿no? del Space Launch System, el SLS, ha fallado por un problema de escape. Se espera que el lanzamiento pueda ser exitoso ahora en noviembre,
pero bueno, lo importante es que salga todo bien. Pero este era el programa, ¿no? El 29 de agosto, el Artemisa 1, que sería el vuelo de prueba. En el 2024, Artemisa 2, la primera tripulación, la órbita lunar sin aterrizaje. Para finales de 2024, más tarde, ya los primeros elementos de lo que sería el Gateway lunar. Y en el 2025, la misión Artemisa 3, con aterrizaje humano en la Luna y el lugar de exploración, el Polo Sur, ¿no? Que es la zona que se ha elegido sobre todo por distintas características. Se ha visto que es una zona donde hay hielo, donde hay óxido de hierro y titanio, hay recursos muy interesantes, ¿no? Y bueno, probablemente todo esto se va a retrasar un poco más, pero bueno, está en marcha este proceso y yo creo que nosotros vamos a poder ver de nuevo la llegada a nuestro satélite, ¿no? Este es el cohete, el primero, ¿no? El We Are Going, ¿no? De la misión Artemis, que es el que se ha retrasado, pero bueno, es el mismo que vemos aquí. Y esta es la zona del Polo Sur, donde se han identificado ya unas zonas por parte de la NASA, de la Agencia Espacial Europea y también de China, donde se han identificado unas zonas interesantes para el posible aterrizaje lunar, ¿no? Entre ellas, bueno, la zona que estaba prevista era la del cráter Shackleton, que es una zona muy interesante, que está muy bien estudiado, pero bueno, hay otras zonas que se han propuesto también, todas ellas en la zona de la cuenca de Aitken, en esa gigantesca cuenca de impacto que existe en el polo sur de nuestro satélite. Bueno, ya para un futuro, que esto ya es casi más ciencia ficción, pero que está previsto, pues sería lo que llaman el Moon Village, que sería el pueblo lunar, sería una base ya semipermanente tirando a permanente, donde el estudio del regolito, del suelo lunar, sería muy interesante porque serviría para recubrir esta base semipermanente y hacer sobre todo de escudo antirradiación, porque se ha visto que la radiación cósmica no penetra por más allá de unos cuantos metros de regolito y también pues como protección frente a los pequeños impactos de meteoroides, ¿no? En este sentido, nosotros estamos trabajando también, yo ahora mismo estoy codirigiendo una tesis doctoral de una arquitecta de Valencia, de los estudios Gareit, donde bueno, pues hemos hecho un diseño de estación lunar que bueno, lo hemos llamado Focaris. Y bueno, nos presentamos a un premio internacional, quedamos entre los finalistas, no ganamos, pero bueno, ahí quedamos entre los 10 finalistas. Y Yasmina, que es la persona que está haciendo esta tesis, bueno, pues es súper competente y está haciendo unos diseños muy atractivos, muy novedosos y muy innovadores, ¿no? Pues con invernaderos, con zonas de hábitats, gimnasios, teniendo en cuenta todos los aspectos. Y una de las cosas interesantes que yo puedo decir, porque bueno, ella me ha dado permiso, es que estamos contactando con astronautas para que ellos también nos aporten, a astronautas que hay, pues desde médicos, ingenieros, científicos, etcétera, para que ellos aporten también a Yasmina qué es lo que ellos consideran que es lo más interesante para el diseño de estas novedosas estructuras arquitectónicas lunares, ¿no? Otro aspecto interesante desde el punto de vista de la habitabilidad, ya no son solamente estos módulos que serían módulos artificiales que habría que llevar, sino una cosa que se ha descubierto también recientemente, que son estas cuevas lunares, que lo comentaba antes cuando hablábamos de los riles sinuosos, ¿no? Parecidos a los tubos de lava, ¿no? Que realmente son tubos de lava. Bueno, pues se ha visto que hay estas zonas de colapso en estas zonas de los riles, pues en los Highlands, en distintas zonas de la Luna. Y bueno, pues estas zonas serían también muy interesantes como posibles hábitats, o por lo menos hábitats combinados con los hábitats artificiales, ¿no? De alguna manera, al igual que nuestros antepasados se protegían de las condiciones hostiles del ambiente, pues siendo cavernícolas, viviendo en las cuevas, pues tal vez en el futuro también estas cuevas lunares, estos tubos de lava, estos jameos, nos permitan acceder y protegernos también como cavernícolas lunares o cavernícolas marcianos en el futuro. Bien, aquí he hecho una comparación de estos colapsos de un tubo de lava en la Luna y bueno, este que vemos en el tubo del volcán de la Corona. Aquí estaría pues, el túnel de la Atlántida. Y bueno, en cuanto a la Luna, nosotros pues, estamos realizando distintas investigaciones. Como sabéis, yo vengo trabajando en Lanzarote ya unos cuantos años. Estos son astronautas de verdad trabajando en la Luna del curso Pangea. Esto fue de uno de los cursos con astronautas reales. Bueno, pues aquí con
con Pedro Duque, que estuvo en la primera y en la segunda edición, antes de ser ministro, trabajando con nosotros. Nosotros estábamos aquí, en este caso, en lo que llamamos el ground control, ¿no? El control de tierra, y otros estaban trabajando fuera, como si estuvieran en el campo, sobre el terreno en Lanzarote. Y este es otro estudio que hicimos muy interesante, donde en los laboratorios que tiene el IGEO, en el centro donde estoy desde hace ya unos cuantos años, esto es en la zona de la Cueva de los Verdes, que tenemos unos laboratorios, el Laboratorio de Geociencias de Lanzarote, y este es en el otro laboratorio que tenemos en el Parque Nacional de Timanfaya, que los dos son subterráneos, y aquí tenemos pues a una astronauta que está ahora mismo en la Estación Espacial Internacional, que es Samantha Cristoforetti, y aquí Matías Maurer, que es otro astronauta que también ha estado recientemente en la estación, igual que Luca Parmitano o muchos otros, y estamos viendo pues análisis de rocas y comunicándonos entre una zona subterránea con respecto a otra zona subterránea. Es decir, estamos intentando hacer pruebas simulando que realmente estamos en la Luna, pero desde Lanzarote, ¿no? Bien, Canarias es una plataforma geológica y astrobiológica mundial para la Luna y Marte. Yo creo que esto hemos conseguido que ya se identifique como tal. Y Lanzarote, pues en particular, como estamos viendo, también lo es, ¿no? Estos estudios ya los iniciamos de habitabilidad lunar. Este es un trabajo que codirigí con mi colega, el doctor ingeniero Pedro Villarroy, en la Escuela de Minas. En febrero del 2005, el estudiante fue José Luis Fernández de Avellán, hizo un estudio fabuloso, muy novedoso, que desde luego no difiere para nada de lo que se está proponiendo ahora, que son emplazamientos en el Polo Sur, y esto ya lo proponíamos en el año 2005, hace 17 años. Es decir, que desde España pues, se están haciendo cosas muy interesantes. Hay que decir que a José Luis le dieron matrícula de honor en el proyecto, lo cual está muy bien, ¿no? Este es otro estudio que hicimos, que publicamos en el año 2010, sobre el estudio de suelos lunares a partir de modelos terrestres. Y utilizamos material de Canarias para hacer esta fabricación de regolitos, ¿no? Que poco a poco hemos ido sofisticando y mejorando mucho más, ¿no? Este es el último trabajo que hemos realizado en relación con la Luna, que es el basalto de Lanzarote, crucial para la habitabilidad en el espacio. Esta es una cantera basáltica de la zona de Tao, en Lanzarote, que corresponde, como sabéis, también a las últimas erupciones del 1824, junto con Tinguatón. Y bueno, pues una de las cosas que vi es que era un material muy interesante, y también hay un estudiante que se llama Fernando Alberquilla, que hizo un máster en la Universidad Complutense de Madrid, en nuestro centro, en el IGEO, y ha hecho un estudio fantástico con la mineralogía, la geoquímica, la isotopía, la petrofísica, las propiedades geomecánicas del material, etcétera, etcétera. Y hemos fabricado el primer simulante español desde Lanzarote, que hemos llamado LZS1, con extractor fracciones entre 65 y 125 micras y menor de 65 micras. De momento tenemos solamente material fabricado para investigación a pequeña escala, pero nuestra idea es intentar hacerlo a mayor escala. Es complicado porque hay que tenerlo todo muy bien analizado y muy bien caracterizado, ¿no? Y una de las cosas que puedo decir es que ahora, recientemente, ahora en octubre, el 1 de octubre de 2022, pues conseguimos, lo cual sobre todo es muy, muy bueno para Fernando, ¿no? Conseguimos publicar en Nature Scientific Reports, pues este simulante lanzaroteño, que está a la altura, en esta revista, está a la altura de los principales simulantes del mundo. Por lo menos la revista lo ha reconocido así, y está a la altura pues, de los simulantes del Johnson Space Center o cualquier otro. Y bueno, pues yo estoy muy orgulloso que sea español y además que sea de Canarias y de Lanzarote, que es donde nosotros estamos, ¿no? En este caso, el simulante se parece a los basaltos del Apolo 14, ¿no? Esto no significa que no podamos fabricar otros simulantes, incluso podemos dopar, porque las características del basalto de Lanzarote es tan buena que podemos utilizarlo como matriz, que podemos dopar con elementos, con minerales, para que se asemeje a otros basaltos de otras zonas de la Luna, incluso a basaltos marcianos, ¿no? Bien, este es otro aspecto en el que también hemos trabajado en relación con la Luna, de habitabilidad lunar. Este es un proyecto con los ingenieros de caminos que pudimos desarrollar, y fue pues, que ha sido el primer experimento sobre geología y astrobiología en el que hemos mandado material basáltico de Lanzarote al espacio con un pico satélite. En este pico satélite, en el EASAT-2, hemos enviado material basáltico también de la zona de Tao, que es la zona que tenemos mejor estudiada al espacio, a través de un cohete
un cohete Falcon 9 de SpaceX que despegó de Cabo Cañaveral el 13 de enero de 2022. Y va a estar orbitando 3 años alrededor de la Tierra y la idea, tenemos una microcámara y unos sensores y la idea es ver, también tenemos un prototipo en Tierra que nos va a servir como modelo comparativo de lo que está ocurriendo en el espacio y la idea es si este mismo material basáltico es el que se va a utilizar en la Luna para la construcción de todas estas estructuras de ingeniería, pues ver cómo se altera bajo condiciones de espacio, de radiación cósmica, si se agrieta, se fractura, cómo se fractura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos pareció un proyecto muy interesante y también estoy muy orgulloso de que haya sido el primer proyecto geológico que se envía al espacio. Algunos se reían porque decían, vais a lanzar una piedra al espacio, pero detrás de este estudio, pues realmente hay mucho más detrás, tanto desde el punto de vista de la geología como de la ingeniería que se pretende realizar en la Luna. Y por mi parte nada más. Muchas gracias por la atención. Siento que haya habido ese problema al principio que se ha cortado con la imagen de los astronautas, pero por mi parte nada más. Muchas gracias. Muy bien, Jesús. Maravilloso, ¿no? Vaya conferencia, ¿no? Enhorabuena y gracias. Ha sido una exposición de un contenido muy rico, unas presentaciones con unas figuras verdaderamente extraordinarias. Creo que nos has aportado además pues una riqueza de vocabulario químico, geológico, planetológico, verdaderamente sorprendente, enormemente rico, como digo, y sobre todo pues con tantos elementos como nos has ofrecido, de los que vitalmente estás implicado, dirigiendo, colaborando, entusiasmando. Muchísimas gracias y Gracias. una muy grande enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias, Francisco. Bueno, supongo que como siempre habrá algunos que quieran saber todavía más de todo lo que nos has dicho, claro. A ver, ¿quién rompe el fuego? Sí, yo quisiera preguntar, siempre nos recuerdo desde pequeñito, a pesar de que yo no soy experto en temas lunares, que bueno, que la Luna había surgido, que la Tierra giraba y se había desprendido una parte para formar el satélite. Ahora sí parece ser que ha sido por un impacto. Lógicamente, al tener este impacto, la Tierra se quedaría deformada y la Luna saldría pues una cosa irregular. ¿Cómo se ha redondeado así ha quedado tan redondo? Esa es mi curiosidad. Pues sí, es una pregunta muy interesante, pero ocurrió al principio, en los inicios de lo que se llama la prototierra, ¿no? Entonces, realmente la Tierra todavía era un objeto que estaba prácticamente fundido en condiciones viscosas, salvo una parte de la litosfera, de la corteza más superficial, que estaba ligeramente solidificada, por así decirlo, y no en su totalidad. Se supone que no se había solidificado en su totalidad. Pero la Tierra también consiguió en su movimiento seguir moviéndose y seguir girando, tomando esa forma redondeada, es decir, que todavía no estaba formada como tal. Si hubiera estado formada como comentas, pues tienes toda la razón y tendría que haber quedado un gigantesco cráter, una estructura impactogénica gigantesca, ¿no? Pues muchas gracias, muy interesante la conferencia. Muchas gracias, Juan. A ver, ¿nos explicas un poquito esa relación isotópica de los minerales de la Luna en cuanto a su composición de los isótopos de hidrógeno con respecto a la diferencia con el agua de nuestros océanos y sin embargo la similitud con la de nuestros minerales hidróxidos? Pues sí, bueno, como bien sabes, estas similitudes isotópicas se basan sobre todo en el deuterio, que es un isótopo del hidrógeno, como sabes, ¿no? Y en los 3 isótopos del oxígeno, que son el oxígeno 16, el oxígeno 17 y el oxígeno 18, ¿no? Entonces, estos procesos de fraccionación o de fraccionamiento isotópico son los que aquí en la Tierra, por ejemplo, nos permiten diferenciar si el agua procede del mar, de la lluvia, de una salmuera, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, esta fraccionación isotópica es un proceso que ocurre debido a distintos factores, ¿no? Por ejemplo, en las salinas, para que nos hagamos una idea, en este agua de estas salmueras, donde hay mucha evaporación, el agua
pierde el isótopo más ligero, que es el que migra como consecuencia de la evaporación. Y el agua que queda en la parte de lo que es la salmuera es un agua que está enriquecida en oxígeno 18 y en oxígeno 17 con respecto a oxígeno 16. Es decir, que estudiando estas relaciones nosotros podemos saber, incluso dentro de los minerales, por ejemplo el yeso que tiene 2 moléculas de agua, podemos saber si este yeso se ha formado a partir de un agua hidrotermal que tiene unas propiedades isotópicas ya estandarizadas de hidrógeno y oxígeno, o es un yeso que se ha formado evaporítico, ¿no? Como los yesos de Almería, de la zona de Sorbas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues estudiando estas relaciones isotópicas y estos procesos de fraccionación o fraccionamiento, se ha visto que el contenido en deuterio y el contenido en oxígeno 16, 17 y 18 en algunos casos son similares en cuanto al agua de la Tierra, de la Luna y probablemente de Marte, aunque esto todavía no lo sabemos porque no tenemos estudios finos y detallados sobre las características isotópicas del agua marciana, ¿no? Ya empieza a haber algunos datos, pero todavía no tenemos tantos como en la Luna. Y lo que sí podemos saber, por ejemplo, es que estos isótopos también nos sirven para diferenciar los meteoritos asteroidales de los meteoritos lunares y de los meteoritos marcianos, porque sus relaciones isotópicas difieren. En estas relaciones, en la relación hidrógeno deuterio y en la relación oxígeno 16, 17 y 18. Muy bien. Fernando Vidal parece que quiere... Ya te veo, Bill. Sí, sí. Un momento. Bueno, esto puede parecer o es una fantasía, pero JJ Benítez proyectó un vídeo sobre algunas edificaciones que podía haber en la Luna. ¿Eso es posible o es un bulo? No, es un bulo. Ojalá hubiera no ya civilizaciones, sino bacterias o microorganismos en la Luna, ¿no? Hasta el momento nosotros que estamos haciendo todo lo posible también por encontrar o detectar huellas de vida, no se ha detectado huellas de vida menos inteligente, aunque ahora se está estudiando con más interés, ¿no? Estos fenómenos atmosféricos inusuales, se está renovando el interés, incluso la NASA ha abierto una página web específica para el estudio de estos eventos anómalos, ¿no? Que ya no se llaman ovnis, ¿no? Pero se llaman algo así como fenómenos aéreos anómalos o inusuales y se están haciendo estudios sobre qué podrían ser, ¿no? Pero no hay nada, desde luego, más allá del inicio de estos estudios no hay nada. Lo que sí se ha visto es que hay microorganismos terrestres con los que hemos contaminado la Luna, ¿no? Y probablemente hemos contaminado Marte también. Es decir, que probablemente los microorganismos que existan en la Luna y en Marte son los que nosotros hemos llevado. A pesar de que los laboratorios son casi como quirófanos, ¿no? Cuando podéis verlos en las imágenes de Google y entrar en los laboratorios de la NASA o de la ESA, son casi como quirófanos, con todo el mundo con las mascarillas y muy bien protegido, de condiciones de esterilización. Pues hay que decir que aquí pues la vida lo impregna absolutamente todo y es muy difícil, como así lo hemos hablado pues con otros colegas, que no haya algo que se nos haya escapado. De hecho, sabemos que hay microorganismos que han ido y han vuelto. Y nosotros hemos hecho estudios también en ese sentido. Nosotros hemos hecho estudios, por ejemplo, con líquenes, con la doctora Rosa de la Torre en la Estación Espacial Internacional, ¿no? Tenemos estudios hechos con líquenes de Lanzarote que sobreviven bajo condiciones marcianas, ¿no? Es curioso, los hemos metido en la cámara de simulación de Marte, con la radiación de Marte, con la temperatura baja, la presión atmosférica, etcétera, etcétera, y han conseguido sobrevivir, ¿no? Pero esto de las estructuras son todo, es lo que se llama pareidolia, ¿no? Pues como cuando vemos en una cueva y decimos pues la cara de, no sé, de la Virgen María o vemos cualquier figura que nuestro cerebro asemeja a algo que podemos conocer, ¿no? Pero realmente luego cuando te aproximas pues ves que son afloramientos de rocas. Ojalá fueran extraterrestres con los que pudiéramos contactar, pero me temo que no. Muy bien, muchas gracias. A ver, Bill Ferguson quería... Sí, gracias. Jesús, muchas gracias. Una presentación fascinante. Gracias. No es una pregunta, es más de una observación. El pueblecito lunar que ha mostrado en el dispositivo me parece como algo de César Manrique. Sí. Sí, la verdad es que sí. Es una verdadera conexión con la isla.
Pues es verdad, y es verdad porque, bueno, a mí también me lo pareció, ¿no? Y me gusta una frase que yo creo que se ha asignado a César Manrique, Francisco lo sabrá mejor que yo porque conoce, o cualquiera de vosotros porque conoce al personaje mejor, pero hay una frase que me gusta de él y es que creo que se autodefinía como un contemporáneo del futuro, ¿no? Él dice, yo soy un contemporáneo del futuro, ¿no? Y a mí esa frase siempre me ha gustado, ¿no? Porque creo que es verdad, ¿no? Y mira que han pasado años y años y años y las estructuras que ha hecho él, bueno, pues con Soto y con otros colaboradores, pero él ha sido realmente un genio que ha sabido incorporar pues la naturaleza a muchas cosas, ¿no? Incluso desde el punto de vista que se habla ahora de la sostenibilidad, de la geoética, yo creo que él casi de manera telúrica lo tenía eso implícito en su mente, ¿no? No sé cómo, pero yo sí creo que se adelantó a su tiempo. Estoy de acuerdo contigo, Bill. Claro, era un futurista. Sí. Sí, Juan Vicente. No, pues quita, abre el micro. Bueno, en primer lugar, felicitar al ponente porque es una ponencia fantástica. Y segundo lugar, preguntar si ha habido impactos recientes de los que quede un cambio significativo en el aspecto de la Luna. Sí, los ha habido. Se han detectado, existe una red de observación, incluso desde Andalucía existen redes de observación importantes de nuestro satélite que tenemos aquí en España y se ha conseguido ver impactos de meteoroides contra la Luna. No son grandes cráteres, pero igual que los meteoritos siguen cayendo aquí a la Tierra, ¿no? Bueno, como micrometeoritos se estima que a la Tierra caen entre 70 y 100 toneladas diarias de material cosmogénico muy pequeño, ¿no? Milimétrico y micrométrico, ¿no? Pero en ocasiones pues hay fragmentos de gran tamaño o de mayor tamaño que impactan sobre la Luna y puede impactar uno de mayor tamaño que genere un cráter nuevo de mayores dimensiones. Sí, ojalá lo haga en la Luna y no lo haga en la Tierra, ¿no? Bueno, ya sabéis que la misión DART de la que hemos tenido noticia ahora, pues va en ese sentido, ¿no? Intentar desviar, ver si se desvía un asteroide, una misión de defensa planetaria. Pero bueno, este es otro tema. Pero ¿la misión DART ha conseguido desviarlo o todavía no se sabe? Bueno, yo por lo que sé es que sí ha habido una desviación, sí ha habido una desviación, pero todavía no disponemos de los datos, porque es una cosa muy reciente, pero desde luego el impacto ha ocurrido, ha sido un éxito, y lo que no sabemos es si se ha producido una desviación significativa. Pero parece que sí, por lo que yo sé, parece que sí. Pero hay que esperar a ver cómo evoluciona ese pequeño impacto, cómo evoluciona en cuanto a la desviación del objeto, ¿no? Pues muy bien, Jesús. Ha sido verdaderamente impresionante el paseo que nos has dado por la Luna, el paseo que nos ha dado de la Tierra a la Luna, ¿eh? Y la esperanza que significa esa pequeña población un tanto César manriqueña, en apariencia cósmica, por supuesto. Creo que tenemos la suerte de que ha quedado perfectamente grabada, lo que nos permitirá aproximarnos a la Luna de vez en cuando para sacarle más jugo a la magnífica conferencia que nos has preparado. Muchísimas gracias, Jesús, enhorabuena. Y a todos, muchísimas gracias por su presencia y creo que hemos tenido una tarde verdaderamente solemne. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.